El colonialismo verde es un concepto que denuncia cómo las políticas ambientales y climáticas impuestas por países desarrollados pueden reproducir dinámicas de explotación y dominación sobre el sur global. Bajo el discurso de la sostenibilidad, se implementan proyectos como la conservación de áreas naturales, mercados de carbono o energías renovables, que en muchos casos despojan a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras, restringen su acceso a recursos básicos o los desplazan en nombre de la protección ambiental. Estos proyectos son impulsados por corporaciones multinacionales o instituciones internacionales con intereses económicos. Además, el colonialismo verde se manifiesta en la forma en que los países ricos externalizan su crisis ambiental hacia el sur global. ¿Qué se puede hacer para limitar este tipo de explotación? ¿Cómo disminuir los impactos negativos de este tipo de extracción de riqueza y beneficiar a los habitantes y a los productores directos que a fin de cuentas asumen los costos y no obtienen ningún beneficio significativo? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablamos acerca de un fenómeno complejo que intentaremos desentrañar, que es el colonialismo verde. Y para lo anterior, sin más preámbulo, sobre todo porque es un tema muy importante, están con nosotros Miriam Lang. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, es maestra en estudios latinoamericanos, es coautora del libro Más allá del colonialismo verde, integrante y cofundadora del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo. Miriam, gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Gracias por la invitación, es un gusto, Aquiles. No, desde luego el gusto es nuestro. También está con nosotros Itlali Aguirre, ella es doctora en ecología por la Universidad de UMEA, es maestra en ciencias biológicas por la UNAM y especialista en la ecología de la restauración y cambio climático. Sus líneas de investigación son ecología de la restauración y ecología política. Itlali, gracias por venir de nuevo a Lo Marginal en el Centro. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Aquiles, y saludo a toda la audiencia de Canal 6. Sí, como adelantaba al principio, este es un problema un poco complicado de entender y quiero que en primer lugar, de alguna manera, nos pudieran explicar a qué nos referimos cuando hablamos de colonialismo verde, que es un concepto sumamente interesante, sumamente actual en las circunstancias y en las condiciones en que el desarrollo capitalista de producción logra, digamos, producir y extraer recursos de los distintos países, sobre todo de los países más pobres. En ese sentido, antes de comenzar con las preguntas, quisiera en primer lugar agradecer a todos los que sintonizan el programa. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar entonces, Miriam, sin más dilación, sin más preámbulo, preguntándote un poco qué entendemos, qué podemos entender por el colonialismo verde como un proceso histórico, como un proceso político. ¿Cómo podemos entender este concepto de colonialismo verde? Mira, yo creo que se puede definir como una nueva capa de apropiación violenta que afecta a los sures globales en la misma línea del colonialismo que ya conocemos, ¿no? Pero que esta vez es producto de lo que llamamos la economía verde, una economía que ha venido como a agregarse, a sumarse a lo que podríamos denominar la economía marrón, es decir, aquella basada en combustibles fósiles, la que contamina, la que causa el cambio climático. Y entonces esa economía verde supuestamente es una solución al cambio climático porque pretende descarbonizar la economía, pretende cambiar la fuente de energía renovables, pero igualmente genera impactos coloniales desde los nortes y los centros capitalistas hacia los sures globales, ¿no? Y podemos identificar 4 dimensiones del colonialismo verde o 4 formas de apropiación colonial que están relacionadas con eso. Si quieres, entro un poco a eso rápidamente. La primera forma es que se conciben a los sures globales como un almacén ilimitado de recursos, de minerales estratégicos, en este caso como el litio, por ejemplo, el cobre,
el grafito, minerales que son muy importantes para estas energías renovables. Y esto simplemente aumenta la presión extractivista y los conflictos socioambientales alrededor de eso, porque estos minerales, por ejemplo, el litio en buena proporción se encuentra entre Argentina, Chile y Bolivia. Y entonces ahí se trasladan los conflictos, ¿no? Aunque también, por ejemplo, en Alemania tenemos yacimientos de litio, pero estos no se explotan. Luego, segunda dimensión sería concebir a los sures globales como lugares hacia donde se pueden compensar emisiones de gases de efecto invernadero que se siguen produciendo en las industrias del norte, ¿no? Es decir, yo sigo contaminando, pero como te pago a ti para que tú conserves tu bosque, yo compenso mis emisiones ante Naciones Unidas y quedé supuestamente carbono neutra, ¿ya? El problema es que con eso se imponen ciertos modelos de conservación que generan nuevamente conflictos socioambientales que afectan a pueblos indígenas, por ejemplo, que viven en los bosques. La tercera dimensión es concebir a los sures como los grandes basureros o sumideros de toda la contaminación que generan también las energías renovables y todo lo que es tecnología y digitalización. Es decir, toda la chatarra electrónica, los paneles solares que terminan su vida útil, todo esto tiene que ir a parar a algún lado. Todo esto es en buena medida basura tóxica, por ejemplo, las baterías de litio, y hay un comercio que va en aumento de estas basuras hacia los sures, por el momento, sobre todo África Occidental, sí, pero crecientemente también América Latina. Y finalmente, la última dimensión es la que ya conocemos, concebir a los sures como potenciales mercados para vender caro tecnologías que son supuestamente limpias, que fueron producidos en el norte, es decir, importar materia prima barata para construir, desarrollar tecnologías caras que vamos a devolver a estos países en el contexto de un mercado global bastante asimétrico y bastante injusto históricamente. Y creo que con esto podríamos terminar esta caracterización. Sí, creo que es muy esclarecedor, sobre todo también pensando en las consecuencias políticas que puede tener el impacto de este tipo de colonialismo verde. Recuerdo, creo que fue algo muy sonado cuando el gerifalte del magnate Elon Musk, que ahora pues tiene un puesto muy importante en el gobierno de Donald Trump, hace algún tiempo, con una bravuconada decía que ellos podían poner y quitar gobernadores en América Latina, si podían, bueno, en la necesidad, en la búsqueda de litio, creo que eso también forma parte de estas dinámicas de saqueo, de despojo contra los países del sur global, que de alguna manera la doctora Miriam lo ponía en estos términos y creo que es importante resaltarlo porque forma parte, digamos, de todo este proceso, como decía la doctora Miriam, de este proceso histórico. Y Citlali, para rematar esta idea, para redondear un poco, ¿cómo ves tú el problema del colonialismo verde? ¿Cuáles son las implicaciones políticas, económicas que tienen en las relaciones entre los países del norte global y del sur global? Sí, bueno, yo entiendo el colonialismo verde como una adaptación, así lo definiría como una adaptación del colonialismo a la agenda ecológica de la actualidad, ¿no? Dados los problemas, el interés creciente entre las nuevas generaciones sobre la crisis, sobre los problemas ecológicos, particularmente sobre el problema climático. Entonces, esta es como una adaptación, ¿no? De este sistema simétrico colonialista que ha existido desde hace aproximadamente, pues ya varios siglos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Que ahora se sigue controlando territorios o recursos naturales ajenos, pero ahora se hace en nombre de la protección de la naturaleza, de la conservación, de la sustentabilidad, de la transición a energías limpias. Entonces, con esas banderas verdes llegan pues, los mismos de siempre, porque la relación, este nuevo colonialismo, esta adaptación del colonialismo, se hace en la misma dirección que el colonialismo original, se hace desde el norte global, de los países del norte global, que son por lo general los más desarrollados, los países industriales, hacia los países del sur global, que son por lo general pues los países en desarrollo, no los países más pobres. Entonces, algunas características, por ejemplo,
propias del colonialismo verde es precisamente la dependencia económica que se crea, porque los colonizadores, en este caso, pueden ser países de primer mundo, compañías de estos países, o pueden ser ONGs, también organizaciones no gubernamentales estadounidenses o europeas que llegan a territorios del sur global e instrumentan estas políticas o decretan, ¿no? Aquí va a ser un área natural protegida, ¿no? Aquí va a ser una reserva para proteger, por ejemplo, a los gorilas de espaldas plateadas, y eso implica quitarle ese territorio, por ejemplo, a los grupos indígenas, como a los Batwa, ¿no? Que habitan. Esto en el caso, por ejemplo, de Uganda, allá en África, ¿no? Están los bonos de carbono, que precisamente son pues estas certificaciones, ¿no? Que digamos que compran los países del norte, las empresas de estos países de manera voluntaria para ponerse la etiqueta de que son verdes, o bien porque son obligadas por las políticas de sus países. Entonces ellos, para compensar las emisiones que han hecho, que han producido, compran estos bonos que son pagados a los países, sobre todo del trópico, porque son los países que conservan más bosques, y estos bosques son los que absorben las emisiones de empresas de España o de Inglaterra. Por ejemplo, los bosques de Bolivia, los bosques de otros países de Centroamérica y Latinoamérica, tienen que fijar ciertas hectáreas de sus bosques para que funcionen funcionen para absorber las emisiones de los países del primer mundo, ¿no? Que son los que también más emisiones generan. Entonces, esto, por ejemplo, impide a los bolivianos pues usar ese bosque, porque se ponen las condiciones de que el bosque debe funcionar solo para absorber los gases de X compañía por 10, por 20, por 30 años. Entonces, es la única función que tiene ese bosque, y la gente de la zona pues ya no lo puede utilizar para otras cosas, ¿no? Otra característica propia es este acaparamiento de tierras, que ya decía que estos proyectos de conservación o áreas protegidas financiadas por las ONGs europeas o estadounidenses o por compañías, pues vienen a sacar, a desplazar de su territorio a muchos grupos indígenas que satisfacen sus necesidades materiales y espirituales dentro de estos territorios, ¿no? Otra característica propia del colonialismo verde es que el beneficio de, de esto va sobre todo para las inversiones extranjeras, para las ONGs que lo realizan, para las compañías, ¿no? Ya sean privadas, estatales, que realizan este tipo de proyectos colonialistas, pero pocas veces o casi nunca el beneficio va hacia las poblaciones, hacia los habitantes locales, ¿no? Y otra característica importante, pues, es precisamente esta hipocresía ambiental, ¿no? De que los países que más han contaminado históricamente, que más han expoliado los recursos, no solo de su territorio, sino del mundo en general, exigen a los países empobrecidos adoptar medidas sostenibles, ¿no? Sin compensaciones justas. Y ahora vienen algunos, por ejemplo, académicos europeos a decir que la solución está en dejar de comer carne. ¿Cómo le vas a ir a decir eso, pues, a países, no sé, de África, de América Latina, cuyo consumo o cuya producción, pues, poco ha contribuido a la cantidad de emisiones históricas globales, ¿no? Y por último, una característica que quiero resaltar es que, por ejemplo, en el caso de los bonos, de cuando fijas estos bosques primarios o secundarios simplemente cuya única función es absorber las emisiones de los países o de las compañías industrializadas, pues básicamente reduces el valor de estos ecosistemas, ¿no? Los consideras simplemente como para almacenamiento, ¿no? Como bodegas, digamos, de carbono, y de esta manera se privatiza la naturaleza y se ignora el valor intrínseco que tienen estos ecosistemas y además todas sus funciones ecológicas, puesto que se le considera simplemente como esto, como un espacio de almacenamiento de emisiones de países de primer mundo, y que además muchas veces ha resultado que ni siquiera esos bosques elegidos en África o en América Latina para absorber el dióxido de carbono, ni siquiera absorben tanto dióxido de carbono como dicen, o como se jactan las compañías que pagan estos servicios, ¿no? O sea, en realidad no, muchas de estas especies acabo de ver un estudio pues que alrededor del 90% de estos proyectos que se han hecho en el marco de la red, que es este programa de la ONU
para hacer recuperación ecológica y evitar la degradación de la tierra, pues alrededor del 90% de los bonos en realidad no coincidían con lo que realmente se estaba absorbiendo, ¿no? De dióxido de carbono. Sí, me parece muy interesante pensar este concepto de colonialismo verde o definir el concepto de colonialismo verde como una dimensión, digamos, del neocolonialismo que de alguna manera actualiza, reconfigura las dinámicas de despojo, de expoliación histórica del colonialismo, digamos, clásico. Y en ese sentido, un poco, pues, pensar en cómo funciona actualmente este neocolonialismo, este colonialismo verde creo que también es importante. Y doctora Miriam, le quería preguntar en ese sentido, concretamente de alguna manera, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta nueva, bueno, esta forma, digamos, esta fórmula conocida como colonialismo verde? Creo que Citlali ya hizo referencia a varios ejemplos ahí. O sea, mientras la generación de energías renovables, por ejemplo, o la producción de hidrógeno verde tiene lugar en una lógica de megaproyecto, siempre hay desplazamientos de ciertas poblaciones, generalmente rurales, porque esto se implementa en territorios que desde la mirada colonial son categorizados como vacíos, ¿no? Aunque ahí viva gente. Y se reproduzca la vida de esta gente. Entonces, las poblaciones locales generalmente son perjudicadas, tampoco se les da energía. O sea, puedes vivir en La Guajira de Colombia al lado del parque eólico y no tienes energía eléctrica, ¿no? Porque todo esto se va lejos, se va a las grandes ciudades o se va a las mineras o a otro país incluso. Em, y las poblaciones, o sea, quienes más se benefician, diría yo, son estas grandes corporaciones transnacionales, por ejemplo, sobre todo los grandes contaminadores, las corporaciones petroleras, pero también las grandes de la agroindustria, que así no tienen que invertir en una transformación real de sus procesos productivos, de sus sistemas de generación, de acumulación de capital, ¿no? O sea, me refiero a las de la agroindustria porque también el cambio de uso de suelos es un factor de emisiones de efecto invernadero bastante masivo, ¿sí? Este, entonces, en lugar de invertir en innovación, en otra tecnología, en otros procesos que efectivamente reduzcan la contaminación, que reduzcan el uso de combustibles fósiles, ellos simplemente pueden externalizar, mandar a otras poblaciones a pagar los costos sociales y ambientales de sus operaciones, ¿no? En territorios alejados y en donde las poblaciones no tienen suficiente voz y suficiente presencia en el discurso público, digamos, como para subir el precio político de esta continuidad. Y eso para estas corporaciones significa simplemente que pueden seguir beneficiándose, acumulando. Tenemos una oligopolización también bastante significativa de la economía mundial y eso se debe a esto. Y podríamos decir que a un nivel como por debajo de esto, porque hay diferentes capas también, ¿no? Beneficia también, por ejemplo, a los habitantes de las ciudades del norte, de las ciudades europeas, donde sí hay una reducción significativa de la contaminación del aire, por ejemplo, por partículas. Tenemos ciudades sin carros, con cada vez más transporte público de calidad, con bicicletas, incluso en China también, ¿no? Que ha pasado en estas últimas décadas a ser un país fuerte del sur global, a, en mi perspectiva, ya formar parte de estos países que justamente externalizan sus costos sociales y ambientales. Entonces, tenemos en China unas políticas ambientales hacia adentro bastante eficaces por la planificación centralizada que ha logrado descontaminar, por ejemplo, la ciudad de Beijing, que hace pocos años todavía producía estas imágenes escalofriantes de una especie de neblina marrón, ¿no? Más grave que la Ciudad de México. Este, y ahora esto ya no es el caso, ¿no? Porque todos los vehículos son eléctricos, entonces hay un avance tecnológico que sí beneficia esta gente, estas metrópolis, mientras que las ciudades del sur siguen siendo hipercontaminadas, mientras las industrias más contaminantes se trasladan a países del sur, justamente
y para poder mostrar balances también de supuesta neutralidad de carbono o de cumplimiento de las contribuciones voluntarias anunciadas en estas conferencias de cambio climático. O sea, ahí también siempre hay una disputa, ¿no? De quién, o sea, si yo pago un dinero de compensación a un país del sur para que proteja un bosque en estos términos que Citlali acaba de criticar, ¿a quién se le adjudica finalmente el ahorro en emisiones, supuestamente, ¿no? Entonces, también estos países, estos gobiernos se benefician. Sí, me parece muy importante esto que se destaca sobre la asimetría entre las relaciones existentes y te quería preguntar también, Citlali, de alguna manera la misma pregunta, ¿cómo beneficia de alguna manera al norte global y cómo perjudica al sur global esta forma, esta dinámica? Sí, bueno, una manera en la que se benefician los colonizadores, en este caso en concreto, pues el norte global, pues es que ellos ostentan títulos de pioneros, por ejemplo, en desarrollo sustentable, de pioneros en neutralidad de emisiones, de países muy preocupados por las cuestiones ambientales, ¿no? Cuando en realidad, pues muchos de los efectos que generan no los generan dentro de sus territorios, sino que los generan dentro de los territorios de otros países, de los países del sur global, no, por ejemplo, Noruega, que es un país pionero, muy conocido porque ha prohibido mucho la deforestación, porque ha tomado varias políticas de manejo de su basura muy interesantes o eficaces, digamos, pero dentro de su territorio, ellos han financiado programas en el Fondo de la Amazonía, en Brasil, por ejemplo, han tenido acuerdos en la Guyana, en Indonesia, para proteger bosques a cambio de estos créditos o bonos de carbono. Sin embargo, pues estos bosques en los que ellos compran sus bonos de carbono, pues muchas veces ni siquiera consultan a las comunidades que habitan estos bosques, ¿no? Los fondos llegan, se quedan en las ONGs o se quedan en los gobiernos de esos países, pero no llegan a las poblaciones locales, que son las que de hecho cuidan los bosques, ¿no? Las que viven ahí cerca y pues interactúan, se relacionan, ¿no? Con Eh, Incluso, pues, ha habido proyectos de la red más, de este esfuerzo internacional, pues, que han llevado a restricciones en el acceso de la tierra, ¿no? Para las comunidades que dependen de ella. Y hay un montón de ejemplos en las petroleras también. Por ejemplo, Shell también ha comprado muchos créditos de carbono en Nigeria, en el delta del Níger, puesto que ahí llevan décadas haciendo explotación petrolera. Sin embargo, ¿qué pasa? Por muchos créditos de carbono que pague Shell en Nigeria, pues lo cierto es que las comunidades del delta del Níger pues están recibiendo un montón de contaminación en su agua, en su suelo, y que los bonos no reparan. O sea, porque los bonos pagan, digamos, las emisiones en la atmósfera. Sin embargo, pues ahí las afectaciones están siendo multidimensionales, no solo pues en la atmósfera, sino en la tierra, en el suelo, ¿no? En los cuerpos de agua. Y pues por muchos proyectos de reforestación que se apoyen, con estos bonos, pues esto en realidad no le devuelve las tierras a las comunidades, sino que más bien pues avanzan en este sentido de privatización. Lo mismo Microsoft también ha comprado créditos de carbono en Perú, por ejemplo, para hacerse llamar como una compañía neutral, ¿no? Para anunciar su neutralidad climática. Sin embargo, pues igual esta reserva ecológica que Microsoft apoyó en Perú, pues en realidad se creó sin el consentimiento de los pueblos indígenas Aguajún y Wampis, por ejemplo, de la región, y además los guardabosques que estaban siendo financiados por el proyecto, en realidad pues terminaron desalojando hasta violentamente a varias familias que cultivaban ahí, pues por generaciones. Y así, pues hay muchísimos casos, a lo mejor también el más reciente, pues es ahora esto que pasa en México y Estados Unidos, ¿no? Como nosotros ahora en México estamos recibiendo la basura estadounidense porque a Estados Unidos, que su gobierno los obliga, digamos, a hacerse cargo de sus residuos desde el principio hasta el final, pues a las compañías gringas les resulta más barato
comprarle el servicio a México y vienen y nos echan su basura, cuando en realidad México ni siquiera tiene la capacidad de manejar su propia basura y menos de reciclar su propia basura, y ahora tiene que hacerse cargo de la basura norteamericana, ¿no? Hay por ahí un dato del informe de Quinto Elemento Lab de que en 2022 recibimos el 58% de los residuos producidos por Estados Unidos. Y pues como México no tiene capacidad para reciclar esta basura ni para resolver este problema, lo único que pasa es que estas externalidades que recibimos nosotros, en este caso de Estados Unidos, solamente se traducen en más problemas para la población y para los ecosistemas mexicanos. Sí, creo que es indignante de alguna manera esta forma y esta asimetría en cómo funcionan este tipo de relaciones. Lo digo pensando también en una cuestión que creo que se ha mencionado muchas veces, que dentro de estas dinámicas de poder también, sobre todo, subyace un relato, una narrativa terrible que trata, que considera con una condescendencia peligrosa, deshumanizante a las poblaciones originarias que viven, digamos, y que padecen este tipo de circunstancias. Y creo que pues sí no debemos dejar de considerarlo, porque estas narrativas, este relato que se ha creado, mencionaban anteriormente, por ejemplo, una cuestión que a mí me parece muy interesante, comenzar a operar, digamos, elementos productivos o económicos en un territorio sin considerar qué gente existe ahí, qué gente hace su vida en ese territorio, y deshumanizándolas por completo, despojándolas de sus recursos, como decía Citlalia hace rato también, y también la doctora Miriam, incluso desalojándolas de sus tierras que han sido pues ocupadas históricamente por estos grupos. Frente a eso se han construido grandes narrativas que deshumanizan, que atentan incluso contra la dignidad y contra la integridad y contra la materialidad de estos sujetos, de estas personas, ¿no? Y en ese sentido quería terminar esta conversación un poco sobre las cuestiones de qué se puede hacer, porque en realidad el movimiento activista, el movimiento académico también existe y también ha hecho algunas propuestas. Y quería preguntar, doctora Miriam, un poco para terminar, quería hacerle dos preguntas que me parecen importantes. De qué tamaño es el peligro, digamos, de que se acelere, por ejemplo, el calentamiento global, los peligros que se pueden cernir sobre la humanidad? ¿Qué es lo que nos espera en un futuro si no se pone, digamos, un freno a esta depredación? Y en segundo lugar, pensar de alguna manera qué se puede hacer, ¿no? Cuáles pueden ser algunas medidas efectivas que mejoren la vida de la gente y que impidan un poco esta depredación. Sí, mira, creo que para leer bien el momento hay que hacer referencia a una tendencia que considero muy peligrosa y que va en auge desde que está Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, y que agrega a estas estructuras de colonialismo verde y de asimetrías globales una especie de autoritarismo climático de derechas que simplemente pretende resolver el problema con militarización y fronteras y un aislamiento de las poblaciones que sí valen la pena proteger, y que los otros son simplemente descartados, ¿no? Entonces ahí hay algo que creo que no estamos todavía midiendo en su tamaño, digamos, como para poderlo parar. Además, estamos en este momento realmente profundizando no solamente lo que podríamos llamar las falsas soluciones al cambio climático, como todo lo que es la economía verde de mercado, los bonos de carbono, la energía nuclear, esta agricultura climáticamente inteligente, la incineración de basura. O sea, hay muchas formas de esto, el apostar a estas tecnologías que supuestamente chupan el carbono de la atmósfera, la geoingeniería. Todo esto está en auge, pero también estamos presenciando una expansión de las apuestas petroleras y de hidrocarburos como nunca, por la guerra de Ucrania, por los nuevos apetitos hacia África, abriendo explotación de gas, y esto en Senegal, por ejemplo. Entonces, aunque conocemos las consecuencias y estamos absolutamente claros en términos de información de que esto realmente pone en peligro las condiciones de reproducción de la vida, no solamente humana, sino de la vida como la conocemos en este planeta, estamos
básicamente haciendo caso omiso de toda esta información y los grandes movimientos, sobre todo juveniles, que todavía sacudían a muchos países en el 2019, antes de la pandemia, estos Fridays for Future, Extinction Rebellion, se han desorganizado, han sido divididos también, ¿no? Entonces, ahí hay una relación de fuerzas realmente preocupante. Lo que yo creo que se debe hacer es, por un lado, empezar a concebir todo lo que es transformación ecosocial, dentro de esta también lo que es transición energética en términos de justicia global. Es decir, radicalmente todas las vidas valen por igual, todas y todos tenemos los mismos derechos, no podemos vivir bien los unos a expensas de los o las demás, ¿ya? Y esto me parece absolutamente significativo en estos tiempos. Luego, la otra cosa que es innegable y que hay que empezar a poner sobre la mesa es la necesidad de reducir en términos absolutos el consumo de materia y energía de nuestras sociedades humanas. Es decir, dejar de depredar este planeta que es finito y dejar de apostar a un modelo económico que solo funciona con crecimiento económico ilimitado. Es decir, empezar a destabilizar lo que sería el decrecimiento y también ver en qué medida el crecimiento económico produce más bien desigualdad y abona a las grandes fortunas de este planeta y no produce bienestar para las grandes poblaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, lo tercero sería la necesidad urgente de redistribuir la riqueza existente, también los bienes que ya están en circulación, obviamente aumentar el reciclaje, pero en lugar de apostar al crecimiento económico ilimitado, es decir, reducir la desigualdad tanto dentro de las sociedades como entre sociedades del sur y del norte. Eso tiene una dimensión ambiental muy importante. Y para lograr esto, tenemos que poner al centro las ideas que provienen de América Latina, ¿no? Como la deuda ecológica, la deuda climática, la deuda colonial, lo que nos lleva a una lógica completamente distinta entre sures y nortes. O sea, ahora en la última conferencia de cambio climático se ha logrado el gran éxito del Fondo de Daños y Pérdidas, pero deberíamos apostar y abogar por reparaciones, reparaciones ecológicas, reparaciones climáticas, reparaciones de los territorios devastados, reparaciones que debemos a las poblaciones desplazadas, de alguna manera devolver toda esta riqueza saqueada a lo largo de siglos, como ya decía Citlali, a estos países para que puedan efectivamente enrumbar ellos democráticamente, siempre en diálogo, o sea, en deliberación con sus poblaciones, su propio futuro y su propio rumbo. Y lo que estamos viendo es en este momento más bien lo contrario, o sea, una intensificación del saqueo de energía barata, de mano de obra barata, también en estos procesos de cadenas globales de producción que llevan a la maquila, a la explotación laboral sin derechos y así. Y primeras medidas concretas para eso. Algo de esto podemos ver en Colombia, por ejemplo, ¿no? Con la moratoria a nuevos proyectos de combustible, de hidrocarburos, o sea, de explotación de petróleo, tenemos que repensar y terminar de subsidiar con dinero público la extracción de hidrocarburos y todo su ciclo productivo. Tenemos que hacer reformas profundas de las políticas tributarias, no solamente para volverlas más redistributivas, sino también para volverlas más sustentables. O sea, a qué se le cobra un impuesto, para qué, en qué tiempo, es un debate súper importante hoy en día. Y descentralizar, democratizar los sistemas energéticos para, o sea, no solamente un cambio tecnológico de una fuente energética a una renovable, sino más bien el qué entendemos por energía, para qué necesitamos energía, cuánta energía realmente necesitamos y para quién, ¿no? Y entonces, si nos planteamos todas esas preguntas, eso obviamente implica una reorganización bastante amplia, bastante profunda de toda la economía, de nuestra forma de organizar la reproducción social. Y un último elemento, quizás una idea
en términos de esta justicia global, creo que hay que salirse o complementar al menos el camino trazado por la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, ¿no? Que solamente tiene estas negociaciones bilaterales entre Estados miembros, pero con una presencia de lobbyistas contaminantes cada vez más importante, tanto de lobbyistas petroleras como de lobbyistas de la agricultura industrial destructiva y descampesinizadora. Entonces, el abrir caminos de lo que llamamos en nuestro libro el internacionalismo ecoterritorial, ¿no? De territorio a territorio, de comunidad a comunidad, de municipio a municipio, de organización a organización o de universidad a universidad, todo eso entre nortes y sures para generar acciones directas de justicia climática, de protección de bosques sin este requerimiento de compensar emisiones, solamente porque el bosque amerita ser protegido en las condiciones de la gente que lo habita, de transferencia tecnológica directa, de aumento del bienestar. O sea, la verdad, también en el norte global, yo soy alemana de nacionalidad, hay gente que busca caminos de cómo realmente dar respuestas eficaces y creo que ahí hay muchas estrategias que explorar, un poco también en esta tradición de los 80s, cuando había hermanamientos entre, por ejemplo, grupos de Europa y Nicaragua o El Salvador con las revoluciones de este momento, ¿no? Entonces, no quiero cerrar sin mostrar la edición mexicana de nuestro libro, porque es la más bonita que hemos hecho. Lo hemos sacado en varios países ya, pero ninguna tiene una portada tan bonita. Y decirles que en la tercera parte del libro también hay todo un conjunto de artículos que hablan justamente de horizontes hacia un futuro digno y habitable para todas y todos, en términos de propuesta, ¿no? Y este libro lo pueden conseguir en 3 librerías en México por el momento, que es La Volcana en la Ciudad de México, en el barrio de Santa María la Ribera. Es también Terraformar en la ciudad de Puebla, en el barrio de Santiago, y la librería La Libertina dentro del Centro Social Cuerpos Parlantes en el barrio del Santuario en Guadalajara. Por si están por ahí, les invito a buscar el libro. Sí, Gracias. desde luego. No, desde luego también nosotros hacemos toda la promoción posible para que se distribuya, para que se intercambien estas ideas sin duda necesarias para entender este momento y también quería en esta última intervención un poco, antes de preguntarte, Citlali, quería retomar un punto que me parece muy interesante porque a pesar de todas las tendencias, a pesar de todas las propuestas, lo cierto es que es muy importante eso que mencionaba al principio la doctora Miriam y yo lo quería resaltar sobre la tendencia actual en el momento histórico, preciso, en el momento histórico contemporáneo en que vivimos, que más parece este autoritarismo ecológico, pues donde se fortifican las clases poderosas prácticamente en una ciudad que les pertenece a ellos, donde viven a cuerpo de rey, dejando prácticamente esas ideas de construir muros que buscan, digamos, evitar el intercambio, evitar el tránsito libre de las personas, que como decía la doctora, somos todos iguales, todos tenemos derecho a transitar en el mundo, porque este mundo no le pertenece a Donald Trump, no le pertenece a Elon Musk, no le pertenece a los grandes propietarios, el mundo le pertenece a la gente y de esa manera yo lo quería reforzar y en ese sentido te pregunto a ti, Citlali, un poco sobre igual la dimensión del peligro que nos acecha y en segundo lugar las posibilidades de construir una realidad mejor para todas, para todos. Eh, yo creo que no hay, la verdad es que no hay soluciones sencillas, más bien pues a este problema, porque este problema es muy complejo, está ya muy enterrado y tiene pues varias dimensiones y trastoca varios aspectos del funcionamiento social, la producción, el consumo, impuestos, precios para el consumidor, etcétera, etcétera.
Entonces, sí creo que se puede analizar o abordar a distintas escalas, como decía la doctora, pues primero revisar lo que se tiene que hacer dentro de cada país y después revisar de manera internacional, porque la solución no se va a alcanzar solo con medidas nacionales, la verdad, puesto que, por ejemplo, las emisiones no hay barreras atmosféricas, o sea, las emisiones fluyen por toda la atmósfera terrestre y entonces el problema no se restringe al territorio nacional y por lo tanto no se va a resolver solo con medidas nacionales. Entonces eso implica sí buscar también soluciones para reconfigurar esta asimetría que existe, este colonialismo histórico que ha venido, pues que es ejercido de los países del norte hacia los países del sur global. Entonces, hay varias medidas que ya mencionaba la doctora que pueden tomarse a nivel país dentro de cada país, ¿no? Como la redistribución de la riqueza, sí disminuir el consumo, pero también regular la producción, porque mucho del discurso oficial de ahorita se basa en que cuides tu consumo, no consumas popotes, cuida el agua que usas, ¿no? Enfocando el problema hacia el individuo, o sea, y hacia individuos que la verdad es que han aportado muy poco a la dimensión de este problema, cuando en realidad el problema tiene una causa social y además una causa histórica y por lo tanto no se va a resolver por mucho que tú te esfuerces en hacer cosas en tu casa, que yo digo que están bien, solo digo que no se puede quedar la solución a nivel individual y a nivel de las medidas que uno haga dentro de su hogar, ¿no? También se me hace bien importante dentro de cada país que es necesario que revisar nuestra concepción, nuestro entendimiento de la relación de la sociedad con la naturaleza, porque lo cierto es que muchos de los habitantes del mundo sí creemos que no tiene nada que ver y por lo tanto no nos importa el problema ecológico, porque creemos que no importa, que no tiene nada que ver en nuestro beneficio, en nuestra vida cotidiana, en nuestro bienestar, que no tiene que ver el cambio climático con nuestro bienestar, ¿verdad? O con nuestra satisfacción de necesidades, cuando en realidad lo tiene que ver todo, porque el hombre es parte del mundo natural y depende, por lo tanto, y depende del equilibrio, del balance que haya en pues, para vivir bien, ¿no? Y a nivel, pero me quiero enfocar, la verdad, en la relación, en esta simetría, en este colonialismo, porque pues a mí sí me ha interesado mucho tratar de buscar soluciones a este problema, puesto que hay que reconocer en primer lugar que sí hay una desigualdad ecológica entre el sur y el norte global. El norte global tiene muy poca diversidad biológica, la mayoría pues de la riqueza ecológica del mundo está concentrada en el sur global, que son países que están dentro de la zona tropical, ¿no? Entonces, por cuestiones de clima, de relieve, de geografía, sí hay más riquezas naturales y más riqueza natural en los países tropicales, que son los del sur global, y en los países del norte ellos tienen menos riquezas naturales y tienen menos materia prima. Entonces, históricamente, también por razones de colonialismo original, digamos, los países del norte se han consolidado como países industriales y los países del sur global perdón, consolidado como proveedores de materia prima, puesto que sí la tienen también en mayor medida. Entonces, dada esta realidad, digamos, ecológica, esta diferencia que sí existe ecológica y además, pues, esta trayectoria histórica, este colonialismo histórico, ¿no? Que ha bloqueado un poco o que ha impuesto un modelo de desarrollo occidental a los países del sur global, pues sí, las soluciones se vuelven todavía más complejas. Yo he visto pues que hay quienes proponen, por ejemplo, que algo que se puede hacer pues es que los países del sur global suban los impuestos o los precios, lo que le cobran a las compañías que nos vienen a dejar aquí sus externalidades negativas. ¿No? Puesto que, ¿por qué vienen aquí las compañías? En primer lugar, porque les sale más barata la mano de obra, pero también porque las regulaciones ambientales de nuestros países son mucho más laxas que las de ellos. Ellos mismos han dicho, los mismos empresarios del norte global han dicho, es que pues aquí a nosotros no nos conviene porque nuestros países sí nos obligan a hacernos cargos, sí tienen pues leyes ambientales muy rigurosas, sin embargo China no las tiene, México no las tiene y entonces todas las compañías se vienen pues a los países de lo que se considera como el sur global, ¿no? Aquí es más barato que ellos produzcan, aquí nadie los obliga, como en sus países, a reparar los daños, a hacerse cargo de sus residuos. Otra cosa que los países del sur pudieran hacer, pues es, en este sentido, refortalecer más bien sus regulaciones ecológicas y
unirse, una solución que a mí me parecía posible solución, ¿verdad? Que a mí me parecía interesante, pues es esta propuesta de que los países del sur global tienen que unirse para negociar en términos de iguales con las potencias económicas del primer mundo, porque lo que pasa es que como somos países en desventaja económica, entonces no negociamos en términos de iguales, ¿no? Por ejemplo, con Estados Unidos. Pero si los países pobres del sur global se unen en un solo bloque, pudieran negociar en términos pues, de mayor igualdad, de un poder más o menos similar con los países del norte global, ¿verdad? Esta es una propuesta que a mí se me hace interesante, pues de ensayar, ¿no? Y por último, pues está lo que mencionaba ya también la doctora del pago de la deuda histórica, ¿no? Porque esta deuda histórica, ecológica, económica, existe pues desde que inició el colonialismo, sin ropajes verdes al principio, pues lleno de violencia, de sangre, incluso como lo han manifestado algunos historiadores, pues es que fue desde los inicios del colonialismo que comenzaron a saquearse los recursos naturales, a exterminar a los grupos originarios, a quitarles sus territorios. Eso lleva ya varios siglos y pues esa es la deuda histórica que ahora varios proponen que debe de pagarse, ¿no? Esas son algunas posibles soluciones, pero en general, pues yo pienso que las soluciones no necesariamente tienen que restringirse al mercado y que pues aquellas soluciones que se propongan tienen que poner foco en la igualdad social, no en la justicia social, como decía la doctora, en la integridad ecológica, en entendernos nosotros como parte del sistema y como parte de la naturaleza también, considerando los derechos de las comunidades locales. Y por último, yo creo que sí es necesaria una reconfiguración del mundo, o sea, que desaparezcan estas dependencias económicas y políticas que históricamente han privado a nuestros países del sur global de la posibilidad de desarrollarnos a nuestra manera, como decía la doctora, pues con decisiones democráticas, esta autodeterminación de los pueblos, ¿no? Ya sin seguir estas imposiciones, estos modelos de desarrollo que nos impuso Occidente desde el inicio del colonialismo. Nosotros pudiéramos buscar otras maneras de desarrollo, que consideren estos aspectos ya mencionados, ¿no? Sin tener que seguir forzosamente la concepción occidental de desarrollo, que pues miremos a dónde nos ha llevado, ¿no? Sí, desde luego. Y por último, perdón, Aquiles, yo sí creo Sí, no te también que preocupes. hay que leer el libro de la doctora. Hay muchos otros libros al respecto porque ahora se proponen varias soluciones y la verdad es que muchas de ellas en realidad no lo son. Entonces, para que nosotros podamos discernir realmente la dimensión del problema y luego cuáles soluciones sí pueden ir a la raíz del problema, pues es necesario que nos informemos en libros como el de la doctora, en otros materiales que existen por ahí, que analizan precisamente esta desigualdad, este colonialismo verde, la crisis ecológica, la crisis climática. Entonces yo quisiera terminar invitando a la audiencia de Lo Marginal en el Centro a que no hay que quedarse aquí, hay que informarse sobre el tema para poder entenderlo mejor y para poder construir las soluciones entre todos, porque no van a venir las soluciones solamente de la academia, las soluciones las tenemos que construir todos y principalmente desde abajo, aquellos que pues no tenemos yates para escaparnos de las inundaciones, que no tenemos búnkers para escondernos también cuando se pongan las cosas feas, ¿no? Las sequías, las inundaciones o que no nos hemos comprado nuestro boleto a Marte, como lo han hecho los millonarios, pensando en cuando ya no haya condiciones habitables en este país. Entonces somos nosotros quienes tenemos que construir un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo país y un nuevo mundo. Sí, desde luego ha sido un programa muy satisfactorio en el sentido en que hemos de alguna manera comprendido más claramente cómo se ciernen estos problemas sobre los individuos en este mundo, en este momento histórico. Agradezco por eso profundamente a la doctora Miriam Acitlali por haber venido a participar en Lo Marginal en el Centro. Agradezco también a los que sintonizan en el Facebook de Canal 6 este programa. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.